todo caso, sí, la hemos incorporado, pero luego de las dos intervenciones tenemos la primera rueda. El doctor José Luis Echevarría tiene el uso de la palabra. Bien, buenos días, señores congresistas. Gracias por la invitación. Permítame, antes de entrar en materia y explicar o dar mi opinión acerca de cada una de las cuestiones que se están debatiendo, como bien decía la congresista Alcorta, presentarme primero y exponer un poco por qué puede ser interesante los aportes que puedo dar en esta sesión. Quien les habla ha trabajado 14 años en el Jurado Nacional de Elecciones. Participé de varios proyectos interesantes en el jurado, como el Pacto Ético y el Infoop, y investigaciones también como el Mapa Político Electoral y 80 años de elecciones presidenciales en el Perú en base a esa data. Y desde hace 2 años estoy trabajando con el Partido Alianza para el Progreso en la personería legal y también dirijo la Dirección Nacional Electoral del partido. Entonces, digamos, mi experiencia acumula, digamos, 2 estamentos, el estamento estatal y el estamento de los partidos. Y he sido testigo presencial de la última elección regional y municipal en la organización y en todo lo que implica la postulación de un partido político de alcance nacional en una elección de este tipo. Por lo tanto, los procedimientos internos del partido y la dinámica la conozco perfectamente y por lo tanto, más allá del mensajero, lo que importa es el mensaje. Dicho esto, tengo las siguientes consideraciones o comentarios generales sobre lo que se está discutiendo. Primero, que bueno, la reforma política es importante para el país, se viene solicitando hace mucho tiempo, el Congreso ha tenido muchas iniciativas en ese sentido, igual que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y otras instituciones del Estado. Por supuesto, también saludo la presencia del profesor Martín Tanaka, a quien tengo, por supuesto, el mayor de los respetos académicos y respeto toda su experiencia en la materia, ¿no? Sin embargo, creo que para entrar a discutir cada uno de los asuntos que nos reúnen, hay que tener primero una visión general de lo que se está proponiendo y hay cosas que sí me preocupan personalmente en varios aspectos, ¿no? Primero, es que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política ha tenido como plazo para plantear los 12 proyectos de ley, y aquí voy a compartir algunos datos para la reflexión, 2 meses de trabajo. Me he tomado el trabajo, digamos, de revisar cada uno de estos proyectos de ley y la modificación que estos implican. Solamente en términos numéricos, la discusión de los 12 proyectos de ley involucran 142 modificaciones legales, entre modificaciones, incorporaciones y derogaciones, de las cuales 54 afectan a la Constitución política del país, 26,2% de su cuerpo legal, 33 a la Ley Orgánica de Elecciones, 39 a la Ley de Organizaciones Políticas, 39 modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas, es decir, el 92,8% de su extensión. La Ley de Organizaciones Políticas tiene 42 o 43 artículos, 11 a la Ley de Elecciones Regionales, 5 a la Ley de Elecciones Municipales y 13 a otras normas legales, incluidas el Código Penal. La primera pregunta que yo me hago, sin por supuesto entrar a discutir, yo sé que las personas que han formado parte de la comisión son personas de alto prestigio y de alto conocimiento en la materia. La primera pregunta que me hago es si es posible que en 2 meses se discuta o se plantee casi la modificación de la 4ª parte de la Constitución y de prácticamente una nueva ley de partidos políticos, porque hasta el nombre ha sido modificado, se llamaba Ley de Partidos Políticos, luego Ley de Organizaciones Políticas y ahora se plantea hasta la modificación de la ley para volver a la Ley de Partidos Políticos. Si tomamos en cuenta que la Ley de Partidos Políticos se dio en el 2003, es decir, 182 años después de nuestra de historia republicana, encontré una publicación que señalaba o que hacía referencia a lo que fue la aprobación de esa Ley de Partidos Políticos, la original. Esa discusión tomó 2 años para poder evacuar una ley de organizaciones políticas por primera vez en nuestra historia. Y me permito leer
este texto que es de transparencia, que estuvo detrás, digamos, como órgano articulador de aquella ley, y señalaba lo siguiente: las reuniones de la mesa, estamos hablando de la mesa de negociación de la primera ley de partidos políticos, implicaron un serio esfuerzo de las organizaciones políticas por encontrar espacios de diálogo y consenso. En ellas se contrastaron las posibles regulaciones con la realidad de la vida partidaria del país, se buscaron soluciones y disposiciones que pudieran ser efectivas en su aplicación. Las discusiones del anteproyecto no estuvieron destinadas a la redacción de un texto legislativo meramente abstracto, sino que reflejase la dinámica de las organizaciones partidarias y que fuera lo suficientemente dúctil como para permitirles una estructura propia. Los participantes de la mesa fueron conscientes de la necesidad de establecer mínimos sobre los cuales construir instituciones más sólidas que en el futuro pueden asumir mayores exigencias. Así nació la ley de partidos políticos con 2 años de discusión. La comisión plantea 39 modificaciones a la ley con 2 meses de trabajo. Esto, por supuesto, no le quita mérito al trabajo ni a los. Esta es la primera guía. Esto es del año 2003. 3. Segundo, una segunda preocupación relacionada al poco tiempo que ha tenido y a cómo se plantea la gran cantidad de reformas que se están discutiendo es si las medidas que se están planteando. Y por favor que aquí nadie se sienta ofendido por lo que voy a decir, pero es mi punto de vista, entendiendo, como les vuelvo a repetir, la doble visión que tengo yo desde mi experiencia profesional, es si en realidad la intención es mejorar la política, la dinámica política actual, o si lo que se intenta es crear un nuevo modelo político bajo la famosa frase esa de que se vayan todos y que vengan nuevos actores. Si es la primera, es decir, si realmente la intención es fortalecer los partidos políticos y mejorar la dinámica política actual del país, la comisión incurre, desde mi punto de vista, en serios vacíos de información, porque hace diagnósticos acerca de muchos temas aleatorios o complementarios a la materia, pero no ha hecho una investigación dentro de los partidos políticos actuales. Es decir, yo me he tomado el trabajo de leer las 400 páginas del informe y se cita mucha doctrina y mucha teoría, pero no se cita un trabajo real de análisis de cuál es la situación actual de los partidos políticos en el Perú y qué condiciones tienen para ser cumplidas dentro de las reformas que se están planteando. Entonces, hay que definir ¿qué cosa es lo que se quiere? Hacer una reforma sin prever las consecuencias que va a traer es un asunto sumamente delicado. Vuelvo a repetir, si las reformas están orientadas a mejorar el sistema político, electoral y de partidos, resulta entonces muy interesante citar el propio análisis que hace la comisión respecto a por qué otros intentos de reforma fracasaron. Y lo hace la comisión, en el entendido de que lo que está planteando, por supuesto, intente no tropezar con la misma piedra, ¿no? Entonces leo, si me permiten, el parte del informe de la comisión, página 11, párrafos 3, 4 y 5. Y por favor, voy a detenerme en algunos casos porque me parece que hay cosas que en este planteamiento se están repitiendo. Dice, luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori a inicios de los años 2000, se llevaron a cabo un conjunto de reformas institucionales y políticas con la finalidad de fortalecer la democracia en el país. A pesar de existir una gran expectativa sobre las mismas, varias de las reformas emprendidas no cumplieron con lo que se propusieron. 4 factores fueron cruciales para esto. Yo voy a citar únicamente 2 que tienen que ver con el tema por el cual he sido invitado. Primero, las reformas emprendidas carecieron de un diagnóstico claro de los males que querían remediar y de la forma de hacerlo, por lo que se siguieron lógicas parciales e incoherentes que generaron una dinámica de acatamiento formal, pero incumplimiento en lo sustantivo. Segundo, las reformas fueron también contradictorias. El propio profesor Tanaka tiene una publicación sobre eso. Se busca un tanto voluntaristamente
democratizar y hacer más participativo, entre comillas, el sistema político, al tiempo que se pretendía también fortalecer a los partidos políticos y hacerlos más representativos. Así, por ejemplo, y esto es importante, las reformas exigieron mucho de los partidos, legislación excesivamente reglamentarista, formalista, con carácter punitivo antes que promocional, repito, al tiempo que promovían reformas de desconcentración del poder, como el tipo de reforma descentralizadora emprendida y las reformas participativas, que resultarían contraproducentes al objetivo de institucionalizar un sistema de competencia política. Es decir, la Comisión señalaba como uno de los factores de fracaso de otras reformas políticas anteriores, primero, el exceso de reglamentarismo, y segundo, la falta de un carácter promocional de los partidos, más bien privilegiando un carácter punitivo sobre las obligaciones de los partidos. Segundo, las reformas en muchos aspectos no fueron en la práctica más allá del cambio legal, generando una brecha, no fueron más allá de la práctica, más allá del cambio legal, generando una brecha de implementación considerable. Es decir, las reformas se quedaron en el papel, costó aplicarlas y fue, hubo un proceso de tiempo en el medio de las mismas para poder ser aplicadas. Sin capacidades efectivas de sanción frente al incumplimiento, con una débil institucionalidad estatal, sigo citando el diagnóstico de la propia Comisión, no se puede acompañar la implementación de los procesos de reforma política, por ejemplo, en cuanto a mecanismos de financiamiento público o el desarrollo de mecanismos de control y sanción adecuados por parte de organismos competentes como la Contraloría, el Ministerio Público o Poder Judicial. Además, algunas de las propuestas de reforma pecaron de voluntaristas y de difícil implementación. Como puede apreciarse, a la luz del diagnóstico, como ya he citado, de la propia Comisión, se esperaría entonces que el paquete de reformas entregado, como fruto de su trabajo contrarreloj, como ya lo he mencionado, no incurra por lo menos en parte de los errores ya reconocidos. Sin embargo, desde mi punto de vista me temo que esto no ha sucedido, por lo menos en el eje relacionado al fortalecimiento de los partidos políticos, cuyo objetivo es, abro comillas, tener partidos políticos, naciones políticas regionales más fuertes y representativas. Y voy a entrar a un análisis un poquito ya más en materia, voy entrando en materia. Efectivamente, como dice la Comisión, en el eje 1, para tener partidos políticos y organizaciones políticas regionales más fuertes y representativas, se plantean 30 medidas reformistas, 30 medidas de reforma, son las que plantea la Comisión. En este eje, estoy citando y está textualmente a lo que plantea el informe de la Comisión. Y me he tomado el trabajo de analizar cada una de estas 30 para ver cómo impacta sobre los partidos y qué va a requerir de los partidos políticos para poder cumplirlas. 11 de ellas demandarán exigencias organizativas a los partidos, es decir, se van a tener que adecuar los partidos a 11 de estas medidas. Luego vamos a ver el detalle de cada una de ellas. 10 de esas medidas están destinadas a generar la disminución del número de partidos existentes, o sea, barreras para que desaparezcan. Van 21. 4 de ellas facilitarían el ingreso de nuevos partidos políticos, es decir, flexibilizan las normas para el ingreso de nuevos partidos, y 5 pueden considerarse neutras o no gravitantes, digamos, en la supervivencia de los partidos políticos, ¿no? Es decir, 21 de 30 de estas medidas o son exigencias para los partidos o son medidas destinadas a cortar la vida de los partidos si es que no logran adecuarse o cumplirlas. Entonces, en conclusión, y para ir cerrando esta parte, si vemos sumas y restas, podemos afirmar que la reforma política flexibiliza el ingreso de nuevos partidos políticos. Incorpora exigencias muy fuertes en algunos casos a los partidos existentes y crea las condiciones para su desaparición si no las cumplen. Entonces, vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿La intención de la reforma es fortalecer a los partidos y mejorar la representación? ¿O crear un nuevo escenario político en el Perú con nuevos actores y nuevas prácticas? Como
Como todo indicaría que lo que se pretende es usar el garrote y no la zanahoria, porque yo no he encontrado, salvo una pequeña modificación en el financiamiento público directo en cuanto a que se puede usar en las campañas, yo no encuentro a lo largo del texto ninguna medida promocional para los partidos. Es decir, no encuentro ningún incentivo para los partidos. Más bien, solamente se encuentran exigencias. Algunas de ellas son atendibles y son razonables, y algunas de ellas van a ser muy difíciles de cumplir, como lo voy a demostrar en la práctica, con cifras que también he traído para contrastar lo que estoy aseverando. Entonces, como se pretende o tiene una inclinación más hacia el garrote que hacia la zanahoria, es decir, más hacia la exigencia que al incentivo, permítame esta parte citar al profesor Dieter Nolen, uno de los politólogos más reconocidos en el mundo entero, ¿no es cierto?, para graficar cuál es el peligro o el riesgo que se corre con este tipo de medidas o este tipo de diseños, ¿no? Dice Nolen: desde nuestra perspectiva histórico-empírica, todo diseño tiene que considerarse más bien a nivel particular, diseño de las reformas políticas estamos hablando. El diseño comienza con los problemas de representación o de gobierno concretos que se presentan en contextos sociopolíticos determinados. ¿No nos parece acertado el supuesto de que la lógica de una institucionalidad que se introduce imprimiría la realidad de las democracias jóvenes con su sello? Por ejemplo, que el parlamentarismo crearía el sistema de partidos que funcionalmente necesita, o que el sistema de pluralidad crearía un sistema bipartidista. En este sentido vale ser escéptico y advertir oportunamente el riesgo que corre un país cuando se le expone a determinadas reformas institucionales cuyos resultados no son de ninguna forma previsibles. Reconocemos en el contexto una covariable independiente, a menudo decisiva respecto a los efectos que tengan las instituciones que se quieren implementar. Para cerrar esta parte, estamos entonces ante un escenario, desde mi punto de vista, bastante delicado. Plantear una reforma sin saber cuáles serán sus efectos, cuando escuchamos al profesor Tanaka y a otros ilustres académicos decir, se produciría, ocasionaría, siempre incondicional, ¿no es cierto? Nadie puede afirmar que eso se va a producir. Basada en investigaciones académicas muy respetables todas, por favor, yo no pongo en cuestionamiento ninguno de las credenciales de ninguno de los que han integrado la comisión, ni nada de lo que se está discutiendo. Sin embargo, considero que, aun cuando sean muy respetables estas investigaciones académicas, no han tomado en cuenta una investigación al interior de las formaciones políticas actuales. Y entonces se hacen aseveraciones generales sin citar casos concretos. Lo que ocasiona, desde mi punto de vista profesional, no político, por supuesto, cuando menos un cierto grado de riesgo para la democracia y para el país, ¿no? Y vamos a, si me permiten, podemos ir entrando en materia de la discusión de algunos temas ya más técnicos o puntuales. Era importante para mí señalar esto porque me parece que si no vemos el contexto general, el contexto específico carece de contenido. Vamos a hablar, si me permiten, hablar un poco del tema del voto preferencial, ¿no? Dice la comisión: debido a la aplicación de este modelo, estamos hablando del voto preferencial, existe la posibilidad de surgimiento de liderazgos que no necesariamente cuenten con el respaldo del partido político. Un candidato, aunque no ocupe los primeros lugares de la lista, puede obtener el apoyo electoral si goza de popularidad o es hábil durante la campaña. Así, el voto preferencial ocasiona el surgimiento de nuevos liderazgos que no están sujetos a las direcciones de la cúpula partidaria, lo que hace que el juego político sea menos jerarquizado y menos vertical, ¿no? Me pregunto, si el voto preferencial se señala es perjudicial para las organizaciones políticas, se considera perjudicial, ¿por qué trasladarlos para qué trasladarlo a las internas?
unas elecciones internas con voto preferencial, abiertas además, trasladarían no solamente los problemas del voto preferencial actual en la elección general, sino que además, al no estar normadas las campañas en las elecciones internas y al no, digamos, al generarse el efecto contrario de no poder controlar el que tiene más plata, poder hacer mayor campaña, se quitan los controles que ya existían sobre el voto preferencial. Los controles actuales sobre el voto preferencial, al trasladarse a las internas, se diluyen. Por lo tanto, yo personalmente no veo argumento a favor. Señala el profesor Tanaka que hay una costumbre de la ciudadanía y que eso se perdería una especie de derecho que ya se ha adquirido. No encuentro yo un argumento sólido para decir, si estamos atacando el voto preferencial y vemos que eso es perjudicial para las organizaciones políticas y genera fragmentación, trasladarlo a la elección interna sin, vuelvo a repetir, los controles que sí tiene el voto preferencial en una elección general. Entrando al tema de las elecciones internas. Se señala, aquí voy a compartir algunas cifras de la última elección interna de Alianza para el Progreso en las elecciones regionales y municipales del año pasado. Se señala como uno de los cuestionamientos al modelo actual de elecciones internas en los partidos, el hecho de que los propios afiliados han cuestionado las elecciones internas y estas no tienen una legitimidad real, ¿no? En las elecciones pasadas, voy a citar el caso del partido con el que trabajo y al que conozco personalmente, Alianza para el Progreso presentó 1.519 listas a nivel nacional, de las cuales fueron aprobadas, pasando los controles del jurado, 1.442. Se perdieron 77 listas en el camino. De las 77 listas que se perdieron, 8 de 1.519 fueron por elecciones internas, por errores de la propia organización o de los propios candidatos en algunas circunscripciones pequeñas que no cumplieron con las normas estatutarias y reglamentarias del partido para hacer sus elecciones internas. ¿Saben cuántos casos llegaron al jurado en discusión en una elección regional y municipal? 0. Ni un solo caso de elecciones internas en una elección regional y municipal de Alianza para el Progreso llegaron al jurado en discusión. El sistema que eligió Alianza para el Progreso en sus elecciones internas fue el de la votación de sus afiliados. Por lo tanto, necesitó que los afiliados del partido estuviesen en el padrón electoral que se le entregaba al ROP para poder votar en la elección interna distrital, provincial y regional. Nosotros teníamos distrital con votación de todos los afiliados, provincial por votación de delegados y regional por votación de delegados provinciales, es decir, piramidal, ¿no? Y hay serias contradicciones en los planteamientos que se están presentando. Primero, por ejemplo, se habla de que debe existir una afiliación mayor a un año. Bueno, la realidad indica que hay que entregarle el padrón electoral al registro de organizaciones políticas, según la norma actual, un año antes de la convocatoria de elecciones. Esto sería en abril del próximo año. ¿No es cierto? Por lo tanto, el año de afiliación no se va a cumplir. No se podría cumplir. Respecto a la modalidad de elección interna que se plantea, una elección interna abierta. Es curioso, por decirlo de alguna manera, que hay
una cita en el informe de Un momentito, por favor, doctor. Sí. Pedimos en galería, por favor, a miembros de la prensa o quienes estén guardar el silencio correspondiente para la sesión. Por favor, en galería, guardar el silencio correspondiente. Gracias. Puede continuar, doctor. Gracias. Gracias, presidente. Se señala que en el Perú se tiene una muy baja identificación con los partidos. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, realizada en enero del 2019, un 87% de encuestados a nivel nacional declara no simpatizar con ningún partido político y ningún grupo concita las simpatías de más del 4% de los encuestados. De modo que resulta importante, dice la Comisión, después de ver estas cifras, de modo que resulta importante hacer que la decisión de definir las candidaturas no quede reducida solamente al mundo de los afiliados y los militantes. O sea, haciendo un análisis de lo que se señala, se pretende obligar a la ciudadanía a que participe a pesar de su rechazo y su falta de identidad con las organizaciones políticas, ¿no? Por supuesto pueden ser muy buenas las intenciones, ¿no? Pero se genera un efecto inmediato, o sea, bajo un voto obligatorio se genera esa relación, se genera un fortalecimiento de las organizaciones políticas de ese modo. Ese es el camino para que la ciudadanía se involucre con las organizaciones políticas en una elección interna abierta. Hay medidas que son positivas, por supuesto. La simultaneidad de las elecciones es factible. La intervención de los organismos electorales en las elecciones internas también me parece muy positivo. Efectivamente, como dice el profesor Tanaka, eso va a aliviar a las organizaciones políticas en su organización. Pero yo creo que hay medidas alternativas a una posición tan drástica como elecciones abiertas con participación de la ciudadanía. Por ejemplo, puede hablarse no de simultaneidad, sino de calendarización de las elecciones. Es decir, juntar 3 o 4 de acuerdo a quien esté listo para ir a internas, calendarizarlas y organizarlas a través de los organismos electorales. Desde mi punto de vista, con afiliados. Si un partido político quiere movilizar y realmente fortalecer sus estructuras internas, lo debería hacer a través de sus afiliados. Ahora, hay organizaciones políticas que no tienen suficiente cantidad de afiliados. Algunas tienen 4.000, otras 200.000, como el partido aprista o el PPC o Acción Popular, o el propio Alianza para el Progreso. Entonces, podrían crearse cifras o barreras, digamos, o cifras a alcanzar en la votación de los afiliados, o incluir a la ciudadanía para alcanzar esas cifras en forma voluntaria. Es decir, un modelo intermedio, que no obliga que no exija tanto de las organizaciones políticas respecto a la movilización. ¿Por qué? Porque la barrera que se tiene que alcanzar hay dos barreras en la elección interna. Es decir, la organización política tiene que enviar 2 mensajes a la ciudadanía. Primero, acude a votar. Cosa que no es obligación de las organizaciones políticas, sino del organismo electoral. De acuerdo a la ley orgánica de la OMPE tiene la obligación de difundir el proceso electoral, de difundir los procesos electorales. Y por lo tanto tendría que ser responsable del nivel de ausentismo que se produzca si es que no obtenemos cifras importantes de votación. Y la segunda es que dentro de esa votación se alcance el 1,5% que ha señalado la reforma. Por lo tanto, acude a votar y elige dentro de las organizaciones que están en contienda la posibilidad de votar por mi elección interna, ¿no? Cosa que es bastante exigente. No resiste análisis, ¿no? Y es el relacionado al costo de las elecciones. Yo me pregunto, ¿se justifica gastar 300 o 350 millones de soles para obligar a la ciudadanía a ir a votar por una organización política a la que no pertenecen y con la que no se sienten identificados? Y la pregunta que uno se hace trabajando en los partidos políticos es, ¿cuánto se invierte en los partidos actualmente? Estamos hablando de dinero. ¿Cuánto se invierte en los partidos actualmente?
En la actualidad se han repartido, o se están repartiendo, porque aún estamos en el tercer año estamos entrando al tercer año del quinquenio, se van a repartir a lo largo del quinquenio 74.067.492 soles con 80 centavos divididos en 5 años. Eso cuesta el financiamiento público directo en el Perú. 74.067.000 y pico de soles. A razón de 14.813.000 soles entre 10 organizaciones políticas que tienen derecho a este financiamiento público directo. Esto está en la resolución jefatural 0165-2017 de OMPE. En el caso del PP, y cito el caso concreto que yo conozco, recibe 942.000 soles al año a razón de 78.500 soles mensuales, de los cuales el 50% se gasta en ordinario y el 50% adicional se gasta en actividades de formación, capacitación e investigación. Es decir, el partido político vive con 39.000 soles al mes para vivir y 39.000 soles para formarse y capacitarse. De todas las reformas y de todos los proyectos de ley presentados, no se habla una letra acerca de una inversión mayor en los partidos políticos para cumplir con las exigencias, lo que sería una lógica promocional. Les doy más plata, les exijo más. Se va a gastar en un día 5 veces más de lo que no se ha gastado en 5 años. Se va a aumentar las exigencias a los partidos políticos y se van a elevar las vallas y las barreras para su permanencia. Desde un punto de vista teórico y además doctrinario, hay un error conceptual. Señores, y lo dice ampliamente la doctrina, el doctor Tanaka no me va a dejar mentir. No interesa el número de partidos inscritos. Lo que interesa es el número de partidos que tienen poder realmente o capacidad de incidir realmente en el poder político. El problema no está en el número de inscritos, sino en el número de los que pelean la elección. Y la propia comisión dice que se quiere tener un ámbito, digamos, de multipartidismo moderado, de 5 o 6 organizaciones. Bueno, 5 o 6 organizaciones son más o menos las que están actualmente en contienda. ¿Se puede ajustar más? ¿Sería recomendable ajustarlo más? Evidentemente que sí. Que sobrevivan los que realmente lo merecen y tienen vida partidaria, pero se está cometiendo, desde mi punto de vista, un error. Es un error juntar en una misma bolsa los partidos nuevos, para quienes se ha facilitado la inscripción, con los partidos antiguos o tradicionales o que realmente tienen estructuras. Y permítame, congresista Mulder, citar el ejemplo de su partido. El Partido Aprista, que es uno de los más antiguos, es un partido político. Gane o pierda una elección, pase o no pase la valla, va a seguir siendo partido político. Por lo tanto, la visión estricta o restringida de que un partido político es fuerte o verdadero únicamente cuando pasa un caudal electoral, sabiendo la volatilidad que existe en el Perú, de que un día estoy arriba y el otro día estoy en el sótano, electoralmente hablando, es un contrasentido. Es un contrasentido. Se está facilitando el ingreso, se está generando una bolsa y se están generando y se está llegando a la conclusión, desde mi punto de vista errado, de que esas medidas, esas exigencias y esas nuevas vallas van a fortalecer a los partidos sujetos a una elección determinada. No. Fortalecer a los partidos es asegurar que los partidos políticos tengan estructuras nacionales, comités políticos en todas partes, comités funcionando, actividades políticas, Secretaría de la Mujer, promoción de la mujer para que puedan cumplir las cuotas. Es invertir dinero en las estructuras de los partidos, y una vez que ese dinero y esas estructuras, cosa que demanda tiempo, estén sólidas a nivel nacional y los partidos puedan autofinanciarse probablemente con actividades partidarias y con el aporte de sus militantes, recién ahí decirle, ok, ahora tienes que cumplir esto. Y no al revés. No
al revés. Por una coyuntura política determinada, un partido nuevo, pensemos en el 21, un partido nuevo que cumpla con estos formalismos, porque estos son formalismos legales. Por ejemplo, cambiar la adhesión por una afiliación es cambiar el formato vertical por horizontal. Porque si ¿qué cosa es una afiliación? Es llenar un formato con más datos. Con más datos. Si la paridad de alternancia es lo mismo, hay eso por supuesto nadie puede estar en contra, yo estoy por supuesto a favor de ese tipo de medidas, pero va a haber, sobre todo en la elección regional y municipal, dificultades para encontrar suficientes mujeres que quieran participar. Eso debería ser fruto de un trabajo estructurado de los partidos, que tengan cuadros y que puedan promover y que tengan, digamos, un universo de mujeres entre las cuales elegir y conformar sus listas. Y vuelvo a citar en este caso, disculpen el desorden para poder después concluir, vuelvo a citar casos concretos. Alianza para el Progreso en el 2014 puso en su reglamento electoral paridad y alternancia. En su reglamento electoral lo puso. ¿Cuál fue la consecuencia? Que un montón de distritos fueron rechazadas las listas porque su propia organización había puesto esa y no se encontraron, no se pudo conformar o configurar las listas de esa manera. En el 2018 lo que hicimos fue cambiar a una exhortación. Dijimos, exhorta que en la medida de lo posible se pueda. ¿Qué ha logrado como cifras de resultados? Alianza para el Progreso ha logrado 450 mujeres en puestos, colocar 450 mujeres en la última elección en puestos de elección popular. El 25% de todas las autoridades electas por el partido, que son 1.700 y pico. Entonces, en la práctica va a haber dificultades, pero todas las barreras que se están colocando, ya sea de la descripción que se han flexibilizado, pero de mantenimiento de supervivencia del proceso electoral, son formalismos. Y por lo tanto, una organización electoral nueva, con una coyuntura electoral favorable, podría pasarlas. Y más bien terminar sacando del sistema a una organización política histórica, tradicional o de larga data que tiene estructuras, pero que lamentablemente en algún momento por la coyuntura política pueda no tener el respaldo suficiente. Para concluir, presidente, digamos, mi aporte y mi contribución o mi opinión en esta sesión para la que he sido cordialmente invitado, considero que hay muchas de los planteamientos son planteamientos positivos, son planteamientos favorables para la democracia, para el sistema político, para el sistema de partidos, pero considero que en el momento espacio-tiempo histórico hay muchas de las exigencias que los partidos políticos actuales no van a poder cumplir en la realidad. Es una propuesta que está en cierta forma alejada de la realidad y de lo que es el hacer política en el Perú. Y yo sostengo, y permítame la sugerencia, sostengo que podríamos optar por un proceso gradual, intermedio, elevar las exigencias de los partidos, y creo que hay una figura que podría ser interesante para el debate, y es que si lo que se quiere reducir el número de organizaciones políticas actuales, el número de las que están inscritas, se pase por un proceso, creo que ya se ha discutido en algunas de las comisiones o en algunas, no sé si se ha aprobado ya alguno de estos términos, entrar a un nivel de suspensión de la inscripción de las candidaturas. Esto yo lo veo como una especie de símil con el licenciamiento de SUNEDU. Tenemos demasiadas universidades, muchas de ellas no tienen estándares necesarios y por lo tanto se tiene que exigir que todo el que esté inscrito los tenga. ¿Cómo se puede lograr eso? No a través de vallas adicionales que puedan hacer perder la inscripción,
sino de una fiscalización y una supervisión de los organismos electorales que impliquen una suspensión y, si no se corrige, una cancelación de la inscripción, porque se ha corroborado que no tiene estructuras partidarias y es un cascarón. Es decir, en pocas palabras, ir filtrando las organizaciones inscritas, ¿no es cierto?, y no ser tan exigentes con la participación de las actuales bajo los términos, sobre todo si no existe ninguna norma promocional que ayude a mejorar esas estructuras, lo que puede condenarlos a su desaparición. Gracias, presidente.